Vamos a ver una parte un poco más práctica de cómo trabajar el tema del ruteo en una aplicación Angular. A nosotros al inicio, cuando ya generamos este proyecto de ejemplo, que es el que estamos usando, ya lo generamos con ruteo. Nosotros cuando le dimos en GNU, por ejemplo, voy a crear uno nuevo de ejemplo. A mí Angular me va a preguntar, en este paso, acá, me va a preguntar si quiero usar ruteo. Si yo acá le pongo que sí, me va a generar el proyecto tal cual como lo tenemos nosotros, ya con el módulo de ruteo preparado. Si no, no lo va a hacer y lo va a tener que agregar manualmente. Vamos a trabajar como si ya lo tuviéramos, pero vamos a mostrar dónde son los pasos, dónde son las partes donde me lo va a generar. Vamos a entrar acá. Entonces, lo que me va a hacer Angular por defecto es generarme el ruteo, digamos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que va a hacer, digamos? Por un lado, en el index HTML me va a generar este tag en el head que es base href, ¿no? Me va a poner este base href, que esto es necesario para que el ruteo funcione bien y Angular lo pueda simular correctamente. Por otro lado, me va a generar el App Routing Module, este de acá. Acá por ahora no tenemos generada ninguna ruta, es lo que vamos a probar ahora. No tenemos ninguna ruta, pero me generó este App Routing Module. Y este App Routing Module tiene que estar importado dentro de los imports del módulo principal de mi aplicación. Entonces, al generarlo de esta manera, lo que va a hacer Angular es crear estas tres partes, digamos. Ahora, para crear realmente una ruta, nosotros, ¿qué es lo que vamos a rutear? Nosotros lo que podemos rutear son componentes, ¿no? Entonces, vamos a generar un componente 1, que lo que me va a permitir a mí es, y vamos a crear una ruta hacia ese componente. ¿Qué más tenemos que agregar nosotros? Nosotros tenemos que, por un lado, acá tenemos generado ese componente, el component 1, por ahora, bueno, va a ser un nombre muy genérico. Pues como este primer ejemplo, vamos a usar ese nombre bien genérico. Entonces, para rutearlo, lo que yo tengo que crear acá es una ruta. ¿Es cierto? ¿Que esa ruta, cómo va a ser? Yo le tengo que definir un path. ¿Cuál va a ser el path? Que le vamos a poner por ahora el mismo nombre que el componente. O le vamos a poner, pongámosle mejor ruta 1. Y le tenemos que decir cuál es el componente. Entonces el componente es component 1. ¿Bien? Component 1 component. Me quedó un nombre muy genérico. Nosotros acá, fíjense, generamos las rutas, el array de rutas y usamos este router module for route para crear nuestro módulo de ruteo. Una cosa más que tenemos que agregar es en el app component, acá vamos a eliminar todo lo que hay, tenemos que agregar un router outlet. Este router outlet va a ser el lugar en el cual nuestro sistema va a ir poniendo los componentes que digamos, o sea, el sistema de ruteo de Angular lo que va a hacer es poner en este lugar, donde esté el router outlet, donde sea que esté el router outlet, va a poner el componente correspondiente a esa ruta. Entonces, si nosotros acá hacemos un ngserve, ahí terminó de compilar. Entonces, si yo ahora ingreso en el sitio, si yo ingreso directamente en el sitio, no me va a mostrar nada. Ahí terminó de compilar. Entonces, si yo ahí ingreso directamente en el sitio, en principio no me va a mostrar nada, pero si ingreso en la ruta 1, me va a mostrar que el componente 1 está funcionando, o sea, me lo rutea correctamente. Yo puedo definir dentro de las rutas también, tengo algunos comodines, puedo definir una ruta comodín que dice, bueno, si la ruta es cualquier valor, mándame al componente 1. Entonces, si yo acá pongo cualquier cosa que yo ponga, siempre me va a llevar al componente 1. Bien.
Vamos a definir un componente 2. Acá no va a funcionar por ahora. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar un componente 2. Ahí termino de compilar. Entonces si yo recargo acá la página, en primer lugar con cualquier ruta me manda al componente 1. Si yo pongo la ruta 2, me va a mandar al componente número 2. Bien. Entonces de esa forma yo puedo usar las distintas rutas y el comodín del doble asterisco. Esto me sirve para generar, para trabajar errores, para distintas cosas. Veamos cómo funciona este tema del router outlet. Nosotros tenemos el router outlet, lo pusimos acá. Y yo dije, bueno, lo que me va a reemplazar es ese componente en el lugar en el lugar que corresponda. Entonces nosotros acá vamos a agregarle un poquito de markup, cosa de que muestre cuál es el header y cuál es el footer. Agregamos un poquito de markup y ahora fíjense, nosotros tenemos el markup esto es el app component, ¿no es cierto? Tenemos el markup y para una ruta me muestra una parte y para la otra ruta me muestra el componente adentro, pero el header y el footer siempre son los mismos. Bien, esto es interesante para cuando nosotros tenemos una página que solamente cambia una porción de adentro, cuando tenemos un menú de navegación que es igual, para distintas alternativas de navegación, podemos trabajar con un header y un footer, e inclusive esto lo podemos anidar después con un header y un footer común. Entonces vamos a probar también acá cómo funciona el tema de los router links, ¿no es cierto? Nosotros podemos trabajar con router links usando, acá no vamos a usar vamos a usar acá los router links. El router link le vamos a decir que esto vincule con la ruta correspondiente a ruta 1. Entonces esto va a ser ruta 1. Vamos a crear otro acá que vaya a la ruta número 2. Bien, entonces tenemos ruta 2, ruta 1. Fíjense que ahí cambia. Vamos a hacer un cambio un poquito más significativo en el componente para que se vea. Por ejemplo, a este le vamos a poner un H1, que es el ruta 1, y al otro le vamos a poner un H, o vamos a dejarlo así. Entonces, en el caso de componente 1, ruta 1, voy a la ruta 2, componente 2, ruta 2. Bien, acá se ve el menú este un poquito que tenemos. Vamos a agregar un espacio acá. No, igual no va a aparecer el espacio ahí. Entonces tenemos las dos rutas y tenemos ahí cómo trabaja el tema del router link. Bien. También nosotros podríamos trabajar lo que decíamos navegación por programación. O sea, nosotros podemos hacer que nuestro ruteador navegue, pero ante la consecuencia o al finalizar una acción determinada. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar en el componente 1, vamos a agregar un link acá, o vamos a agregar un botón, por ejemplo, un botón cualquiera, que sea... Vamos a hacerlo de esta forma, pero en vez de utilizar el router link, vamos a usar el evento click y lo vamos a bindear a un evento local que se va a llamar navigate, ¿no es cierto? Que ahora no está implementado. Lo vamos a implementar acá, el navigate,
que lo que va a hacer es, vamos a tener que inyectarnos el ruteador, que nosotros podemos inyectarnos una instancia del ruteador usando la inyección de dependencias. Entonces nos inyectamos una instancia del ruteador y podemos decir, vamos a hacer el import de esto. Vamos a hacernos el import ahí del ruteador. Entonces ahora nosotros vamos a hacer inclusive, vamos a hacer un truco, vamos a navegar después de un ratito. O sea, vamos a esperar, vamos a hacer un set timeout, que esto es una función de JavaScript que me permite ejecutar otra función flechita después de un determinado tiempo. Por ejemplo, vamos a decir 2 segundos, ¿no? Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer router.navigate y acá le tenemos que pasar un arreglo con la ruta a la que queremos navegar. Es un arreglo porque ahí nosotros podemos pasarle las distintas partes del URL o de la ruta a la cual queremos navegar, ¿no? Pero acá vamos a hacer que esto navegue directamente a la ruta 2, después de 2000 milisegundos, que es la definición de set timeout. Entonces si nosotros vamos a nuestro componente, ahora tenemos este botón, vamos a la ruta 2, vamos a la ruta 1, vamos a tocar, y después de 1, 2 segundos, fíjense que hace la navegación por programación ahora. ¿Bien? Esto es muy interesante porque nos permite a nosotros ejecutar distintas acciones como enviar un formulario, distintas cosas y al finalizar rutear y volver a una ruta, por ejemplo, de success o de error o mostrar cualquier otro tipo de mensaje. Pero bueno, es muy importante el uso de Navigate. Navigate es interesante también porque nos devuelve una promesa que se resuelve cuando termina de navegar el ruteador. Entonces, cuando se termina de completar la navegación, esa promesa se resuelve. Eso nos sirve